Las medidas de tendencia central. Entonces las medidas de tendencia central son tres. Recordemos, a ver, el promedio o media aritmética como lo conocemos, la mediana y la moda. Esas son las tres medidas de tendencia central. Empecemos con el promedio o media aritmética. Recordemos que el promedio media aritmética significa la sumatoria, ¿no? Sumar, ¿qué cosa? Todos los datos representados por X y dividirlos sencillamente entre el total de datos representado entre n. Ejemplo rápidamente. A ver, vamos a ver, estos datos son las edades, ya, vamos a suponer que sean las edades 15, 16, 14, 17, 15. Y la parte inferior solamente para indicar que viene a ser el primer dato, ¿quién? 15, el segundo dato 16, el tercer dato 14, etc., ¿no? Entonces tenemos 5 datos. Lo único que hay que hacer para hallar la media aritmética es sumar esos 5 datos y dividirlo entre 5. Si sumamos los 5 datos, te das cuenta que obtenemos 77 y lo dividimos entre el total de datos, que viene a ser 5. Y 77 entre 5, rápidamente con la calculadora, me da 15.4. Pero mira que al costado le he colocado de acuerdo a lo que trata, ¿ya? Al problemita que trataba. ¿De qué trataba? De edades. Entonces, 15.4, ¿qué? Años. Podemos decir como respuesta que la edad promedio viene a ser de 15.4 años. Vamos con un segundo ejemplo. A ver, ¿qué le llamamos a estos datos? Bueno, vamos a considerar que a los alumnos le preguntemos cuántos hermanos tiene cada uno de ellos. Entonces, un alumno responde, tengo 3 hermanos, otro alumno responde, tengo un hermano, otro más también dice, tengo un hermano, uno dice, no tengo ningún hermano, etcétera, etcétera. Bien, si nos damos cuenta, los datos en total son 13 y lo dividimos también entre el total de datos, ¿no? Que viene a ser 9. Y 3 entre 9 viene a ser 1.4. ¿Esa es la respuesta? No, va a tener que ser 1. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de hermanos. Entonces yo no puedo decir tengo 1.4 hermanos, ¿no? Simplemente lo dejamos en 1. Por lo tanto, el promedio o la media aritmética de número de hermanos viene a ser 1. Vamos con la mediana. Recordemos que la mediana es la medida de tendencia central que se ubica precisamente en el medio, ¿no? En el centro de una serie de datos. Existen dos casos, ¿no? Estamos recordando. Cuando los datos es impar y luego cuando los datos es par. Cuando los datos es impar hay que ordenar y seleccionar el del centro. ¿Está bien? Entonces veamos el ejemplo anterior, ¿recuerda? ¿De qué? De edades. 15, 17, 14, 15, 16. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar, me pide. ¿Por qué? Porque los datos, en este caso es impar. E incluso, así sea par, lo primero que hay que hacer también es ordenar. Entonces, veamos. Ordenamos, primero va 14, luego va 15, otra vez 15, 16 y por último 17. Ya está ordenado. ¿Ve? Entonces, lo único que hay que hacer es considerar justo el del centro, ¿no? Porque tenemos 5 datos, se entiende que el del centro va a ser el del medio, ¿no? El tercer dato. Entonces podemos sombrear y nos damos cuenta que el del medio va a ser justo este dato, 15, ¿no? Entonces decimos que la mediana para esta serie de datos, ¿de qué trataba? De edades, viene a ser 15. Ahora, cuando los datos es par, ya les dije, hay que ordenar y hallar el promedio de los dos datos centrales. Siempre ordenar. Cada vez que hablamos de mediana, ordenar. Y cuando es par, hallar el promedio de los dos datos centrales. Vamos al ejemplo. 13, 15, 14, 16, otra vez 14 y 15. Ordenamos. El dato menor, 13, 14, otra vez 14, 15 y otra vez 15 y por último 16. ¿Ven? ¿Cuántos datos tenemos? 2, 4, 6 datos. ¿Quiénes son los dos centrales? Justamente el tercer y cuarto dato, ¿no? Entonces, los dos centrales son el tercer y cuarto dato. Veamos. ¿Y quién es el tercer y cuarto dato? Pues viene a ser el número 14 y el número 15.
esos dos datos se les va a sumar 14 más 15 y lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque hemos dicho, si hay el promedio de los dos datos centrales. El promedio viene a ser la suma de los datos dividido entre 2. Eso me da 29 y entre 2 me da 14,15. ¿Ya? Entonces la mediana para este ejemplo viene a ser 14,5. Entonces hay que recordar nuevamente que para hallar la mediana lo primero que hay que hacer es ordenar. Y 2. Considerar si el dato es impar o el dato es par. Cuando es impar se toma precisamente el del medio, el del centro. Y cuando es par se toman los dos centrales y se divide entre 2. Dicho de otra manera, se halla el promedio o media aritmética. Y por último, para hallar la moda, hay que definir primero qué cosa es la moda. La moda viene a ser el dato de mayor frecuencia, es el que más se repite. Vamos al ejemplo. Otra vez fíjense que es el mismo ejemplo al primero, ¿ya? 15, 14, 16, 15, 17. Lo ordenamos, siempre es bueno ordenar, ¿no? Porque ahí se va a visualizar mucho mejor qué datos se repiten. Entonces consideramos 14, 15, 15, 16, 17. Y ahí se ve, se observa que el dato de mayor frecuencia, el que más se repite, viene a ser 15. Por lo tanto, podemos concluir que la moda es 15. Recordemos que aquí estábamos hablando de la variable años, la edad, ¿no? Entonces la moda es 15 años. También puede suceder que la moda no sea un solo dato, ¿no? No puede tener una sola moda, puede haber que se den casos que hayan dos modas o más de dos modas. Entonces tenemos como ejemplo 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16 y observamos que la moda es 13. ¿Por qué? Porque se repite dos veces. Vamos a marcar, ahí está. Y también 15 porque también se repite dos veces. En este caso, como se repite dos veces, hay dos modas. Y si hay dos modas, a eso se le llama bimodal. La distribución es una distribución bimodal, así se habla en estadística. Y habrán casos en el cual pueda tener más de dos modas y a eso se le llama multimodal. Entonces, chicas, de esto tratan las medidas de tendencia central, trabajar la media aritmética o promedio aritmético, la mediana y la moda.